Buenos días, familia. Nos vamos para La Hic. Wow, qué bueno, por favor. Y esta es la bollería donde habéis visto eso que he desayunado, que era un croissant de chocolate, un bollo de mantequilla y un pastel como de manzana. Estaban los precios de risa, o sea, 35 céntimos, 25 céntimos, súper guay el sitio. Y está, pues tenéis esto tradicional y alrededor, pues tiendas modernas, cafés modernos, está la Gucci aquí detrás, pero algunos sitios de estos sobreviven. Supongo que serán renta antigua o algo para vender tan barato. Ya estoy en una minivan de estas. He llegado a la misma estación del otro día, que estaba a reventar y me costó infinito comunicarme. Y hoy hay muy poca gente. Directamente he llegado, he dicho dónde voy, porque tengo que coger primero un autobús a Ismail y luego de ahí a La Hic. Me esperan 3 horas y luego 1 hora más, creo. Y me ha costado 5 eurillos. Después de 2 horas en una furgoneta, antes de llegar al pueblo me he bajado en un cruce que hay. Estaba planteando ir en taxi. Salón. Pero he hablado con el propietario del edificio y del alojamiento y me ha dicho que de aquí, de Ismailili, joder, la Virgen, es que está lleno de perros. Me ha dicho que desde Ismailili sale un bus a las 2, o sea que llegan a las 2:15 más o menos. Así que ahora lo cojo y vale 2 manats, que es como 1 euro. Está este perro maluco, ¿eh? No se peleen. Bueno, después de este pequeño rally, aquí me ha dejado el amigo, él se iba para aquí, me ha dicho que La Hic está para aquí arriba, así que nada, voy a mirar el Maps ahora y voy a buscar el sitio en el que duermo. La verdad no ha estado tan mal el camino. Ha habido algunos momentos que, claro, había una caída libre, piedras a tu derecha con un muro de piedra. Si no fuera porque iba como un loco, la verdad que cero miedo. Así que lo que había visto por internet y las fotos, pues bueno, sí que impresiona un poco, pero si estás metido ahí en el autobús tampoco lo aprecias tanto. No veas, con la tontería me estoy pegando una buena pateada, ¿eh? Llevo media hora andando ya desde lo que es la calle principal, que en realidad son tiendas de artesanía para turistas. Todo el camino que vengo por aquí, pues ya lo veis. Unos pollitos por ahí, unas gallinas, unas ovejitas, alguna vaca. Está en lo alto del pueblo, mi alojamiento, creo que está por aquí. Bueno, por fin, después de varias vueltas, parece que es aquí. Bueno, esto es lo que será mi habitación. Está en su misma casa, ¿eh? De hecho, tiene el comedor aquí fuera, comparto el lavabo con ellos y todo así. Ahora os lo enseñaré. Son las 5:30 de la tarde, he estado ahora un rato tomándome un té aquí con el propietario fuera y con un vecino suyo que también trabaja para ellos, que les ayuda a cultivar patatas y judías que tienen aquí en este terreno. Y nada, el hombre de aquí sí que habla inglés, es profesor de ruso y de azerí en la escuela de aquí del pueblo. Y el trabajador no habla, el vecino no habla nada de inglés. Pero bueno, hemos estado ahí hablando un poco con él y con el otro pues ahí sentados en silencio y tomándome unas pastas. Estoy bastante lleno, así que me voy a estirar un rato a dormir hasta las 7 menos cuarto que me ha dicho que me hará la cena. No sé lo que me va a costar
ni qué va a ser, solo le he dicho que era vegetariano, que cualquier cosa, y luego lo veremos. Pero ahora, un paquete de siesta. Esta es la pedazo de cena que me ha probado la mujer de Atadash. Hello Atadash, Hello. for the camera. Hello, welcome. Welcome. Que ha hecho aquí judías con huevo de su huerto, una especie de encurtido, arroz con azafrán, verduras de aquí del pueblo, queso del pueblo. La verdad que está muy bien, ¿eh? Esto nada, este es el comedor de su casa. Y aquí estoy con ellos. Everything okay? Yeah? Everything okay, perfect. Yes. You are honored instead of us. Ah, thank you. Really. Y esto es zumo de cereza, que hacen ellos también. Pues como veis me han preparado aquí una pedazo de cena. Lo que pasa que he comido justo antes de llegar aquí, he comido como a las 3 y pico de la tarde, he comido muchísimo. Luego he tomado aquí té con pastas que me han invitado. Me he bebido hoy ya 80 tés. Y llego aquí y lo primero que hacen es ponerme comida y ponerme otro té. Si es que yo no voy a poder cenar luego, es que si no se puede. Y estoy llenísimo. Y ellos ahora se van a casa de unos vecinos porque a las 7 y cuarto ya pueden comer, que están haciendo el Ramadán, y se van a cada día a hacerlo con los vecinos por la noche. Y claro, me ha preparado todo esto y me ha dicho, es que luego nos vamos, te lo preparamos ya y mi mujer quiere que te lo comas caliente. Pero es que no puedo comer, estoy llenísimo, pero llenísimo. No sé cómo voy a hacer, pero bueno, creo que lo dejaré aquí un rato y comeré después antes de que vengan, para que no se ofendan. Aprovecho para haceros un pequeño tour de la casa. Ahí almacenan la madera, aquí tienen un terreno donde plantan las judías y esas cosas. Esta es la entrada, este es el comedor principal, bueno, el único que tienen en realidad. Esta es la cocina. Es una cocina bastante normal. Aquí hay otra habitación de huéspedes que he entrado antes. Esto es su habitación. Aquí no sé lo que hay porque está cerrado. Esta es la despensa. Tienen un montón de cosas aquí encurtidas, supongo que del huerto. Y muchísimos zumos, muchísima bebida de esta de cereza. Aquí más botes de cristal para guardar, no se ve muy bien, pero bueno. Y aquí el baño. La ducha para que se duchen 20 personas juntas. Y ya grabaré un poco el terreno mañana por fuera, que está muy chulo. Buenos días. Otro magnífico día. Voy a desayunar ahora. Creo que voy a preparar el desayuno. Y voy a explorar la ciudad y a lo mejor hago una caminata. Esto es por la festividad. Es como una ofrenda que ya lo he visto en varios sitios. Bueno, este pueblo se llama Lahish. Estoy más o menos a unos 1300 metros de altura y este es un pueblo que hasta hace poco estaba bastante aislado también por el tema de las carreteras. Se cree que se fundó en el siglo V. El que era en ese momento quien estaba gobernando en Irán se cansó de todas las guerras que tenía y esto dice la leyenda, y entonces se ve que se fue de Irán y llegando por estas tierras le gustó este sitio, este paraje y se quedó aquí a vivir. Y se cree que el nombre de Lahish se lo puso porque había una población que se llamaba así en Irán. Estamos más o menos a unos 180 kilómetros de Bakú y para llegar aquí me ha hecho falta un bus y una maruzushka o madurushka de esas, una furgoneta bien grande para llegar aquí. He empleado más o menos unas 4 horas y media porque también estuve 45 minutos para hacer el transbordo. Pese a que su localización es ahora un poco remota, por aquí pasaban muchos comerciantes, muchas caravanas de comercio. Entonces lo que hacían aquí, como la tierra por lo que he leído no es muy fértil, además hay muchos terremotos, tenían alimentos para intercambiar. Entonces lo que hacían es trabajar el cobre, que es una herencia que trajeron de Irán. Aquí se empezó a perfeccionar y se hicieron muy famosos por el cobre. Y de hecho hay en el Museo del Louvre algunos utensilios de aquí de cobre. Aparte de la lana también
hay muchas ovejas por esta zona y también las alfombras. Entonces, básicamente este pueblo es muy conocido en la actualidad y muy turístico por el cobre, aunque lógicamente lo único que venden ahora es a los turistas y poco más. Pero ya lo iréis viendo más adelante, hay una callecita donde están todos los herreros y todos los trabajadores del cobre. En la actualidad viven 1.200 habitantes y la mayoría habla un dialecto del persa. Aparte del azerí, usan un dialecto distinto aquí, tienen su propia lengua, igual que pasaba en Shinalish. Y por último, para hacernos una idea un poco del pueblo, tienen una forma de construcción que se llama dirbachu. Dirbachu, te elijo a ti. Perdón, esto no sé si lo voy a cortar. Tienen una forma de construir que se llama dirbachu, que es mezclando la piedra con la madera, nada nuevo, pero lo hacen de una forma peculiar que aún no he encontrado exactamente cómo es, pero sirve para evitar los derrumbamientos en los seísmos, porque hay muchísimos terremotos aquí. Y ahora la idea es hacerme un trekking de 1 hora y media más o menos. Yo creo que voy preparado, voy con pantalones de chándal, que ya salgo, y voy a subir a las ruinas de un castillo, que en realidad no es absolutamente nada, creo que hay 4 piedras. Buenos días, gallo. Pero es el hecho de hacer un poco la caminata, estar un poco con la naturaleza y eso. Así que a ver qué tal, si no me mata ningún oso o lobo de los que hay por aquí, y ni ningún perro de los que vigila los rebaños de ovejas. Iba mirando abajo todo el rato porque ya veis cómo está el camino. Ha estado lloviendo esta noche. Ostras, y ojo que para 1.200 habitantes, que creo que hay en la actualidad, hay una pedazo de escuela secundaria, ¿eh? Yo creo que deben venir de los pueblos vecinos también. Y por cierto, el desayuno muy rico, los huevos eran de las gallinas de ahí, la mantequilla estaba buenísima y la mermelada es de dátiles chinos, una especie de dátiles que tienen aquí que tiene muchos beneficios, aquí le llaman innap y estaba riquísima. Esto estaba incluido en el precio y he pagado 25 euros por noche. Más tarde ya grabaré más planos cuando estén las cosas abiertas y haya un poco más de vida, pero para que os hagáis una idea de lo que es, o sea, podría ser un pueblo del Pirineo perfectamente. Esto es lo que es la calle principal. Salam, salam, sabah khair. Si no me equivoco, donde voy es ahí arriba o detrás de esa montaña, no estoy muy seguro. El hombre cuando me lo señala me ha dicho por ahí. A ver si llego. Y ya veis un poco más de la calle principal, ahora mismo no está muy animada, pero todo esto básicamente son comercios. Y esto es la plaza del pueblo, imagino, porque es la única plaza que he visto así grande, con los lugareños. Y esto es el museo de aquí que voy a ir luego, después del trekking. Y cómo no, cuando entras al pueblo, lo primero que ves, foto gigante del señor Haider Aliyev, que no gobierna desde 2003, que ahora está su hijo, como ya os he explicado muchas veces en el vídeo, pero el culto a su figura no muere. Bueno, según me acaba de indicar una señora de aquí del pueblo, muy graciosa, me ha dado 50.000 indicaciones, pero en principio es tirando para aquí arriba. Así que ya ahora iré grabando mi ascenso. Vale, me pone que hay depredadores por la zona, tal como esperaba, osos y lobos. Y no sé si se va a ver bien. Y aquí te los marca, la primera zona de la ruta hay lobos y osos. Y llegaré hasta aquí, no voy a hacer los 6 kilómetros hasta el pico, sino que llevaré aquí. Y voy a pasar por el precioso lugar de los lobos y los osos. Así que a ver si muero o qué pasa. Vale, he llegado a un punto que no sé para dónde ir. Entiendo que para allá no, porque veo algo de ahí detrás, creo. Y tendría que haber pillado un mapa o algo. Y creo que voy a seguir por ahí arriba. Es bastante probable que esté haciendo el... y no esté yendo bien. Estoy aquí en esta explanada que puedo ir... no lo sé, creo que seguiré por ahí.
Ay, vaya montañero. Vale, definitivamente no era por aquí. Me he parado a leer más por internet y he encontrado un blog. Ponía que el camino estaba muy bien indicado. Y aquí no está bien indicado, o sea que no es por aquí. Pues nada, aquí desandando el andado por el caminito de barro. Vuelvo a estar en el punto de partida y confirmado que es por el otro lado. Pero bueno, me ha servido para poder tener una vista panorámica del pueblo, así que ni tan mal. Vale, ahora sí, esto ya tiene más pinta de camino. Lo único que he tenido que ir saltando todo el rato a un lado del otro del río. Pero aparte de eso, todo bien, todo correcto. Aquí sigo, llevo una media hora más o menos andando al lado del río desde que he vuelto al punto de partida donde veía la señal y de momento no es demasiado empinado. No tiene nada especial el paisaje, es un paisaje como hay por ejemplo las afueras de Barcelona. Hostia, me había asustado, había una bolsa ahí moviéndose y ya pensaba que era un zorro. Estoy con la paranoia todo el rato. Pues parece que deja un río al lado y ya empiezo a adentrarme en la montaña. Esta noche ha llovido y se está poniendo jodido el caminito. No me gusta nada, voy a seguir un poco y si sigue así me voy a volver porque para ir así lleno de barro no está nada bien indicado, la verdad. Estoy todo el rato con la paranoia de los osos y los lobos. Prefería estar al lado del al lado del río, que había ruido y así no me paranoiaba con los sonidos. Bueno, lo he intentado, pero muy a mi pesar voy a tener que volver porque no está nada claro el camino, hay demasiado barro, no tengo ni idea del rato que me queda y al final arriba no hay nada, son 4 piedras. Ahora me voy a relajar un rato ahí al lado del río y a disfrutar un poco de este ambiente. Vale, ya veis cómo está, o sea, no sé si estoy yendo por el camino correcto. Vuelta para abajo, hostia, vuelta para abajo. Y aquí sobre el escalador, agradecer a toda la gente que confió en mí. Siento no haber podido llegar a la cima. Agradezco a Gore-Tex, The North Face, Columbia, a todas las empresas que han sponsorizado esta gran ascensión de unos 200 metros de desnivel y 1 hora y media de caminata, rodeado de lobos ocultos en la maleza y osos. Y también a la empresa que me facilitó las bombonas de oxígeno para cuando estuviera en la cima de 1300 metros. Así que nada, lo siento mucho, unas veces se gana y otras se aprende, pero la próxima ascensión prometo hacerlo bien, palabra. Hay una mujer aquí que me ha indicado antes el camino y me ha dado 50.000 indicaciones, pero no entendía nada. Y me ha hecho, quería entender si luego iba a comer aquí. Creo que ahora me va a decir algo. Ya chai. ¿Ah? Chai, coffee. Here? Oh, What do you... Let me see. ya. Oh. Vale, y de bajada aquí ya me han liado para meterme aquí en una cocina. Obviamente no hablan nada de inglés. La mujer creo que entendió que me hará como algo de patatas y me harán esto por 7 maná. Les he dicho con el traductor que era vegetariano y ya está. No vodka. Niet vodka. No vodka. Como habéis visto, esta es una mujer que me ha indicado antes cómo subir allí y me decía como que luego comiera aquí. Y así ha sido, he bajado y ya ha salido la mujer a recibirme. Le he enseñado con el móvil, le he dicho que era vegetariano y me ha enseñado lo que habéis visto ahora hace un momento. Son muy amables, la verdad que me encanta. Por eso también quería venir a este pueblo así, para estar un poco en la montaña, estar con la gente aquí con este ritmo de vida más calmado. Así que la más de bien. De momento me ha traído esto. Obviamente, antes he negociado el precio y creo que me van a cobrar por todo, que aún no sé lo que me van a traer, pero 3 euros. Al final ni tan mal la comida. Esto es como una chucrut o algo así, como unos encurtidos, una salsa de tomate picante, una especie de patatas con huevo y como no el chai y limón y rodeado de gatos como siempre.
que no falte. Y así es como hacen el dolma, que son como hojas de parra con carne. Uno profesional. Pues ya habéis visto la amabilidad de la gente de aquí. He estado ahí en el restaurante con ellos, he negociado el precio antes, como habéis visto, y he comido súper bien. Y cuando me iba me han dicho sí, que me dejaban dormir gratis ahí en su casa, que es un caserón inmenso, pero yo ya tengo donde dormir, así que no he podido. Nos hemos intercambiado el Instagram con el hijo y les he hecho unas fotos para enviárselas, así que nada, muy contento. Ahora voy a ver el museo que hay aquí, no tengo mucha esperanza, y me voy a dar una vuelta por la única calle que hay. Bueno, acabo de salir del museo. Más que un museo es una sala con 4 cosas y hay una guía que no habla inglés, pero por suerte había un matrimonio de Bakú que hablaban perfectamente inglés y me han podido traducir un poco. Hay 4 utensilios, algunas vasijas y nada relacionado con la historia de aquí, aparte de esos utensilios, así que no tiene mucho interés. Me ha costado 1,5 € y me lo podía haber ahorrado, la verdad. No sé lo que están cocinando aquí exactamente. From Spain. Spain? Yes. No sé qué están cocinando aquí en el medio. Acabo de subir arriba del pueblo que había un centro de información turística, o eso ponía en el Maps, y que había un museo de historia y está cerrado, y no solo cerrado, sino que creo que abandonado. Le he preguntado a la gente del pueblo, musei, y me señalaban al museo al que acabo de entrar. Me queda una tarde aquí y una noche, y el balance, en mi experiencia, ha sido positivo porque estoy compartiendo casa con una gente de aquí, he podido estar en la montaña y bueno, un poco de relax y tal, pero realmente si tienes prisa o es un viaje que no tienes muchos días, no recomendaría para nada este sitio. Totalmente sobrevalorado, por lo que he leído yo. O sea, si quieres pasar y venir un par de horas y ver la única calle que hay donde hay comercio para turistas con cosas de artesanos de cobre y cosas de lana y eso, está bien, pero no sé si vale la pena desviarse hasta aquí. Si pasas de camino, pues más o menos, porque la desviación son 40 minutos o así. Te desvías 40 minutos, vienes, ves esa carretera que está bastante chula y ya está. Pero realmente si tienes poco tiempo, Lahig es un sitio que no recomendaría porque no hay mucho que hacer aquí. Ya. Me voy a comprar un poco una mezcla de especias y de té, ya que estoy, porque me gustan mucho las infusiones. A este pobre señor, creo que me va a costar, no sé, un par de euros.